Bienvenidos a un vídeo más de Literatura Lab. En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo crear mundos imaginarios, pero que al mismo tiempo sean realistas. Porque este es el grandísimo reto que tenemos cuando creamos un mundo imaginario, sea futurista o completamente imaginario, ¿no? Y es que si no es realista, si no es plausible, el lector pierde interés en él. Y lo vamos a ver de la mano de un genio, del padre de la ciencia ficción, de Julio Verne. Para hacer una pequeña presentación e irnos situando un poco en quién es, Julio Verne nace en Francia en 1828 y aunque no era científico propiamente dicho, sí que tuvo un gran interés por la ciencia. De hecho, se le puede considerar el padre de la ciencia ficción moderna y sus tres grandes títulos, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 lenguas de viaje submarino o De la Tierra a la Luna, son obras que se adelantaron a su época, pero que también causaron furor en su momento entre los lectores. Y esto tiene mucho mérito porque sin ser científico, en 20.000 lenguas de viaje submarino se presentó un submarino cuyas capacidades serían muy similares a nuestros submarinos modernos, pero que en aquel momento era ciencia ficción porque esos buques eran técnicamente imposibles de construir, al menos con la técnica del momento. Pero más sorprendente fue que de la Tierra a la Luna, cuando describió todo el sistema de lanzamiento de cómo se podría llegar a la Luna, también describió un sistema muy similar a los actuales cohetes espaciales, a las actuales lanzaderas. Y nuevamente estamos en el siglo XIX, faltarían más de 100 años para que Neil Armstrong pisara la Luna. Pero ¿cómo fue que Julio Verne fue capaz de intuir por dónde podrían ir los tiros? Pues aquí tenemos una de estas mentalidades que de tanto en tanto nos da la literatura, la historia, etc., en la que se combina, por un lado, una investigación muy fina, muy acurada, con una imaginación desbordante. Este compendio de entre opuestos nos da a alguien como Julio Verne. Julio Verne primero empezaba con un gran interés en la ciencia, se documentaba muy bien, investigaba, estaba muy al tanto de los adelantos científicos de su momento, aunque, como hemos dicho, él no era científico. Y iba un paso más allá. Estaba muy interesado en la aplicación de la ciencia. Y no solo en la aplicación de la ciencia presente, de su momento, sino que imaginaba un poco cómo podía evolucionar esta ciencia, hacia dónde podría ir. Una vez que tenía claro hacia dónde podía ir la ciencia, entra en juego su imaginación desbordante, porque él tenía una narrativa muy detallada. Y al tener una narrativa muy detallada, lo que hacía es que el lector tenía un efecto muy inmersivo en su libro. El lector realmente estaba pensando que estaba en un submarino o que estaba viajando a la Luna. Y eso nos lleva también a uno de los puntos clave de cualquier libro, de los más críticos, que son los personajes. Los personajes de Julio Verne siempre eran inventores, científicos o exploradores, alguien muy ligado a la ciencia. Y estos personajes eran los que hacían que el lector empatizara más con ellos y aún tuviera más interés por esos adelantos científicos. Y finalmente, y para cerrar, ¿no?, tenemos que decir que Julio Verne tenía una visión muy positiva, muy optimista, en el que pensaba que la ciencia acabaría desembocando en un mundo mucho mejor que el que él había conocido. Quizás la Primera Guerra Mundial no le quitó la razón a Julio Verne, pero eso no quita que fueran grandes obras las que nos dejó. Y ahora vamos a ver los 5 tips que podemos aprender los autores de Julio Verne. Hola, escritores. ¿Quieren escribir ciencia ficción como el legendario Julio Verne? ¿Vamos a sumergirnos en ello? Primero, investiguen a fondo. Verne no era un científico, pero estaba obsesionado con la precisión. Devoraba revistas científicas, informes de exploradores y estudios de ingeniería de su época. No necesitan ser expertos, pero sumérjanse en la ciencia actual. Avances en inteligencia artificial, exploración espacial, biotecnología. Entiendan lo suficiente para hacer conjeturas realistas. Luego extiendan la ciencia actual. En lugar de inventar desde cero,
Verne tomó las tecnologías emergentes e imaginó su evolución lógica. Tomemos su submarino Nautilus, por ejemplo. Inspirado en prototipos primitivos, Verne visualizó una versión completamente funcional décadas antes de su tiempo. Pregúntense, ¿qué pasaría si esta tecnología avanzara más rápido de lo esperado? ¿Cuáles serían las implicaciones sociales y culturales? Sean detallados y precisos. Verne no solo decía que un vehículo podía volar al espacio, describía exactamente cómo funcionaba, de qué materiales estaba hecho y la velocidad que necesitaba alcanzar. Esta atención al detalle hace que los elementos especulativos sean creíbles. Si crean nueva tecnología para su historia, docúmentenla como un ingeniero. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué problemas aún tiene que resolver? Un futuro bien construido se siente real incluso en sus imperfecciones. Usen personajes visionarios. Los protagonistas de Verne no eran gente común, eran científicos, inventores y exploradores que encarnaban la curiosidad y la innovación. Tales personajes permiten a los lectores experimentar la maravilla del descubrimiento a través de sus ojos. Además, dan credibilidad a los avances tecnológicos en su historia, porque son ellos quienes los desarrollan, los prueban y los explican. Si su historia presenta tecnología revolucionaria, tengan un personaje que la justifique de manera convincente. Por último, mantengan una visión optimista. Mientras que muchas historias futuristas exploran distopías, Verne imaginó un futuro donde la tecnología era una herramienta para la exploración, el descubrimiento y para superar los límites humanos. Su optimismo inspiró a generaciones de científicos a hacer realidad sus ideas. Esto no significa evitar el conflicto o el peligro en sus historias, sino considerar cómo pueden las innovaciones científicas ayudar a resolver problemas en lugar de solo crearlos. Un buen futuro ficticio advierte de los riesgos, pero también inspira posibilidades. ¿Listos para escribir su próxima obra maestra de ciencia ficción? Canalicen su Julio Verne interior y dejen volar su imaginación. ¡Feliz escritura! No podíamos empezar esta semana hablando de cómo crear mundos imaginarios y dejar fuera al padre de la ciencia ficción. Espero que los tips que hemos aprendido de él os ayuden, nos sirvan para mejorar vuestras obras de ficción, que si creéis mundos imaginarios os sirvan también, pues sean estos futuristas o inventados, para hacerlos más realistas. Y mañana vamos a ver a otro autor que también ha creado mundos imaginarios, quizás opuestos a los de Julio Verne. Vamos a ver cómo lo hace Stephen King. Pero esto será mañana, así que si no estás suscrito al canal es un muy buen momento para que te suscribas, para que le des a la campanita. Y si quieres aprender de los mejores, suscríbete a la newsletter para no perderte cómo crear mundos imaginarios con Stephen King, con Julio Verne y con Tolkien. Con lo mejor de los tres sacaremos nuestro método. Así que si no estás suscrito a la newsletter, es también un buen momento para que lo hagas. Un saludo y hasta mañana con Stephen King.